Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Señor, hoy venía en camino aquí a la iglesia. Yo decía, Señor, ¿cómo necesito tu Espíritu? ¿Cómo necesito que me vacíes de mí, me llenes de tu Espíritu? Y Padre, por primera vez en 12, 15 años, no sé cuánto tiempo, mis notas las he perdido. Y tengo que completamente depender de ti. Y yo sé que no me vas a fallar porque tu pueblo ha venido a escucharte a ti, no a mí. Y no vas a fallarme a mí porque no los vas a fallar a ellos. Porque ellos vinieron a comer pasto verde. Vinieron a ser alimentados, vinieron a ser cambiados, transformados. Vinieron a enamorarse de ti, escuchar de Jesús, vidas transformadas para que tú seas glorificado. Bendícenos hoy, Padre. Bendícenos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo aquí estoy, completamente vacío, para que tú me llenes, para que tu pueblo sea bendecido. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Ok, Hechos capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Si no has estado aquí, bienvenido, Calvario Casa Grande, donde tomamos mucho orgullo en decir que nosotros aquí enseñamos la palabra de Dios. Y lo decimos como dice el apóstol Pablo, les hemos dado todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos un libro, lo empezamos del primer capítulo, lo enseñamos hasta su final. Si tú quieres aprender la Biblia, estás en el lugar correcto. Amén. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Vamos a dar un breve resumen nomás para ubicarnos. Hace unas semanas vimos sobre la historia de Pedro y Juan, que subieron al templo, ¿recuerdan? Y había un cojo que había nacido cojo. Y mientras iban el tiempo de oración, de repente el cojo les pidió dinero, extendiendo la mano. Y Pedro le dice, mírame a los ojos. Y me imagino que el cojo pensó que le iba a dar algo y le dice, Pedro, no tengo nada. O no tengo dinero, no tengo plata ni oro. Pero le dice, pero lo que sí tengo te lo doy en nombre de Cristo Jesús, levántate y párate. En ese momento vimos un milagro, vimos Dios usando a los apóstoles de gran manera. Vimos mucha gente jubilando, regocijando, pero vimos también que los sacerdotes, los líderes religiosos de Israel, se indignaron. De hecho, arrestaron a Pedro y a Juan, los metieron en la cárcel, los amenazaron, los dejaron ir. La semana pasada vimos sobre la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tenían propiedad, una heredad que ellos vendieron. Vinieron a los apóstoles, dice la palabra de Dios, y dijeron, aquí está todo el dinero que recibimos, mintiendo, ¿correcto? Pedro dijo algo muy poderoso la semana pasada, le dijo, no le trataste de mentir a los hombres, sino al Espíritu Santo, y después le dijo, no le mentiste al hombre, sino a Dios. Estudiamos y aprendimos que el Espíritu Santo y Dios es una y misma persona. Vimos a Ananías caer muerto por mentiroso. ¿Sí? Para empezar, nadie le pidió que venda su heredad. 2, nadie le pidió que traiga el dinero de la heredad. Y 3, no tenía que mentir, sino asumimos que mintió porque quería presumir. Porque aprendimos la semana pasada anterior que Bernabé, si ustedes recuerdan, había vendido una propiedad y el pueblo regocijó. Me imagino que él quería ser como Bernabé. A unas horas después de que falleció Ananías, vino su esposa. Pedro le preguntó que si era cierto que habían vendido la heredad por cierto dinero y ella dijo sí. Y ella mintiendo y ella también cayó. También aprendimos la semana pasada que creemos que Ananías y Zafira están en el cielo, que no perdieron su salvación. Fue la gracia de Dios, porque Dios no quería permitir que la mentira entre en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que el diablo es el padre de la mentira y no Dios? Amén. Y Dios siempre va a proteger a su iglesia. Y eso a mí me da mucho gusto, porque hay veces se nos olvida, ¿verdad? Que la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Hoy vamos a hablar de falsos apóstoles. Vamos a hablar de movimientos que toman la ventaja del pueblo de Dios. A lo mejor tú has venido de una iglesia o has estado donde te han trasquilado, ¿sí? En vez de alimentado. Muchos en mis 18 años en el Señor he oído historias de, especialmente en la comunidad hispana, que salen heridos de ciertos ministerios, ¿sí? Donde toman a ventaja de ellos o espiritualmente o financieramente, y es bien triste porque se alejan pensando que toda iglesia cristiana es igual y no es así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? De hecho, aquí enseñamos y creemos que tu dar a Dios financieramente es entre tú y Dios. ¿Okay? Eso es entre tú y Dios. ¿Y qué enseñamos hace 2 semanas? Que si no puedes dar alegremente, mejor quédate con tu feria, porque a Dios no le hace falta nada. Amén.
Si no puedes dar alegremente, mejor no des nada porque ya perdiste tu bendición. Amén. Pero bueno, pues vámonos al libro de los Hechos. Vamos a empezar en el verso 12. No, ¿por qué no empezamos en el verso 1? Solo para tener el contexto, ¿sí? Para tener el contexto de lo que estamos viendo. Dice en el capítulo 5 de Hechos, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una heredad. Disculpen. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, ¿sí? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo los sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenciste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies a los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino ¿qué? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tenemos un temor saludable que sucedió sobre todo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque hay un temor saludable. ¿Sí? Vemos Dios moviéndose, como hemos dicho, el libro de los Hechos es básicamente la historia del Espíritu Santo. ¿Sí? Es básicamente, porque ¿cómo es que Pedro sabía que Ananías estaba engañando? ¿Cómo sabía él que él estaba mintiendo? Por poder del Espíritu Santo. Amén. Vemos el libro de los Hechos, el Espíritu Santo está moviendo, vemos que de repente viene un gran temor sobre la iglesia, pero entendamos esto, es un temor saludable por las cosas de Dios. ¿Sí? Ahora el verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, subrayan, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Subrayan esa parte del texto. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos la sombra de Pedro caiga sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El punto número 1 que vamos a hacer hoy, no todos son apóstoles. No todos son apóstoles. ¿Por qué digo eso? Subrayamos esa parte del texto donde dice que nadie se atrevía a juntarse con ellos. Había un temor sano en la iglesia. Cosas estaban pasando que daban miedo. Se escuchó y ciertas personas vieron que Ananías vino y mintió y ahí cayó y expiró. ¿Ok? Si algo así pasaría aquí, ¿qué pasaría entre nosotros? Nos pudiéramos arrepentir todos. Right? Señor, I'm sorry, ya nunca vuelvo a mentir en mi vida. Y ahí estás mintiendo, eso te va a sacar y muere. Right? Pero el Espíritu se está moviendo. Ananías cayó y luego cayó Zafira, su esposa. La gente se da cuenta que los apóstoles tienen un poder sobrenatural. ¿Ok? ¿Recuerdan que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos? Y el Espíritu Santo vino ¡pum! Poderosamente y los milagros empezaron. No porque ellos estaban haciendo los milagros, sino porque Dios usa vehículos, vasos, para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Dios usa personas para hacer milagros. Pero entendamos esto también. Si Dios quiere hacer un milagro sin usar a nadie, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios habló al mundo en la existencia.
Pero algo muy poderoso aquí que a mí me habló, que dice, nadie se atrevía a juntarse con ellos. Pero hoy en día tenemos un gran problema en las iglesias hispanas. El apóstol fulano de tal, evangelista, conferencista, doctor, bala, va a estar aquí y él va a dar el servicio, vengan todo el mundo. ¿Cuántos han escuchado eso? O el apóstol fulano de tal va a estar aquí, o el apóstol fulano de tal hizo esto. ¿Qué tan fácil es hoy en día que alguien se ponga el título de apóstol? ¿Ok? Ahora, entendamos esto también. La palabra apóstol significa uno enviado. Yo lo entiendo, no soy ignorante de eso. Pero ¿por qué me tengo yo que poner el título de apóstol, reverendo o lo que sea? Porque estás buscando gloria. Estás buscando gloria. Estás queriendo ser reconocido. Los verdaderos apóstoles, yo te puedo decir algo. De hecho, está escrito en la palabra de Dios, déjame menguar para que tú seas enaltecido, Señor. ¿Ok? Para empezar, se nos olvida que el ministerio es de Cristo Jesús y no es de nosotros. Pastor Joe Carrillo no es nadie, porque así como Pastor Joe Carrillo puede estar aquí, Oscar ya ha estado aquí, José ya ha estado aquí, Dios ha usado a estos hombres también para ministrarles a ustedes, así como Dios puede poner a cualquier varón aquí para ministrarnos y a las damas en cualquier dama para el ministerio de damas. ¿Cuántas dicen amén? ¿Ok? La obra es del Espíritu Santo, la obra es de Dios. Y déjame te digo, si tú ves a alguien que se tiene que poner el título de apóstol, para empezar, la palabra de Dios nos dice que los verdaderos apóstoles, entendamos esto, fueron los 12 que Jesús escogió. ¿Qué nos dice en el libro de Apocalipsis? ¿No va a estar escrito el nombre de los apóstoles en los 12 pilares? Solo hay 12, iglesia. Solo hay 12. Solo hay 12 que Dios usó de una manera sobrenatural para empezar su iglesia. 2, uno de los requerimientos para ser apóstol es que tú tenías que ver al Cristo Jesús resucitado. ¿Ok? Pero hoy en día es tan fácil para alguien, y me da tristeza, que se pone el nombre, el título de apóstol, solo porque está buscando gloria del hombre. Y nosotros nos alejamos de tales personas porque sabemos que no es de Dios. Les voy a decir algo. Una vez fuimos invitados, yo y mi esposa, no fuimos invitados. Hubo un tiempo en nuestra vida que dejamos Calvary Chapel por un poco. No estamos obrando en la obra todavía. Y algo había pasado y mis ojos estaban en el hombre en vez de en Cristo Jesús. Y cuando mis ojos están en el hombre o cuando nuestros ojos están en el hombre, todo el mundo nos va a lastimar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? De hecho, Hebreos capítulo 12 nos dice que mantengamos nuestros ojos en el consumador y autor de nuestra fe. Porque Él nunca nos va a fallar. Pero nuestros ojos en este tiempo estaban en el hombre y decidimos salirnos de ahí e ir a otra iglesia. Fuimos a una iglesia más carismática, más pentecostés, no sabíamos. Yo no sabía qué buscar porque realmente era mi primera vez fuera de Calvary, porque yo vine a conocer al Señor en Calvary Chapel. Lo primero que notamos que el pastor y su esposa le referían a ella como pastora. Para mí eso fue difícil, porque como ustedes saben, Calvary enseña lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que el pastorado Dios lo estableció así, es varonil. Para mí fue difícil. Para mi esposa también. El pastor, de hecho, cuando supo que veníamos de Calvary, en nuestra primera semana, me llamó a su oficina y me dijo, quiero platicar contigo porque sé que vienes de Calvary y yo sé que ahí ustedes no observan el pastorado femenino. Y me dice, pero déjame, te lo trato de explicar bíblicamente. Trató de explicármelo bíblicamente y lo único que confirmaba para mí es que el pastorado era varonil porque me estaba tratando de enseñar textos fuera de su contexto. Pero luego hubo una conferencia que hubo en esa iglesia, se llamaba la Conferencia del Espíritu Santo. Y yo dije, yo quiero conocer más del Espíritu Santo. Yo fui, de hecho invitamos a nuestra vecina por primera vez a la iglesia. Le dije, hey, va a haber una conferencia, te invitamos. Ellos habían invitado a un tal profeta. ¿Okay? Un tal profeta que venía de Alabama y lo único que fue es una bulla de gente cayendo al piso, revolcándose, desmayándose y este señor profetizando sobre toda persona en ese santuario. Éramos como 300 personas y cada persona que venía tenía un ministerio, guys.
Tú vas a obrar y Dios te va a usar para liberar a drogadictos. Y Dios te va a usar a ti para liberar a prostitutas. Y Dios te va a usar a ti para el campo misionero. Y yo les voy a decir lo que yo pensaba en mi mente. Yo dije, wow, Señor, si es cierto que cada profecía que se está profetando en este cuarto, solo con este cuarto aquí volteamos el mundo boca abajo. Si es que eran profecías reales. Y les voy a decir una cosa. Aquí estamos todavía. ¿Sí me explicó? De hecho, le hice así a mi esposa, le digo, a ver, ve tú, sube tú, a ver qué te van a profetizar. Y me dice, no, sube tú. Guys, yo les voy a ser honesto, a mí me dio tanta vergüenza estar en algo así, que yo le tuve que decir a mi vecina, esta no es nuestra iglesia. Nunca regresamos. Regresamos a Calvary. Hay tantas cosas falsas, tristemente, en la iglesia de Cristo que el diablo ha introducido. El revolcándose, vomitando según en el espíritu. ¿Han escuchado ustedes de eso? Ladrando como perros en el espíritu. Es triste, ¿no? Y siempre es hecho. Yo les voy a decir algo. Y no sé si todos son así, pero si alguien se pone ese título de apóstol, salte de ahí. Porque ellos están buscando gloria. De hecho, Pastor Chuck, el fundador de Calvary Chapel, no sé si ustedes saben esto, él nunca aceptó ser llamado reverendo. ¿Saben por qué? Y él nos enseñó esto. Dice, porque el único reverendo es Cristo Jesús. Él es el único reverendo. Nosotros somos solo vehículos, solo somos vasos. La obra es de Dios, la gloria es de Dios y que Dios siempre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Vemos aquí que hoy en día hay tantas personas que quieren correr, quieren tomar el título de apóstol, y aquí en la palabra de Dios me dice que había un temor y la gente no quería ni acercarse a ellos. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque cuando Dios realmente ha ungido a alguien y realmente tiene el llamado apostolado, hey man, déjame te digo algo, bro, tú no puedes esconder nada de ellos. ¿Ok? Como vimos con Ananías y Zafira. Ninguno se atrevía, dice la palabra de Dios, a juntarse a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y luego dice en el verso 14, y los que creían, subrayan la palabra creían, y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. No dice la iglesia estaba creciendo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. No dice la iglesia estaba creciendo. Dice, y los que creían en el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque puedes ir a la iglesia y no creer en Cristo Jesús. Puedes venir a la iglesia y no ser salvo. Ahora, no dejen de venir a la iglesia, porque aquí vas a escuchar del Señor y aquí vas a aprender del Señor, y primero Dios, aquí vas a entregarle tu vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No me malentiendan. Pero muchos de nosotros venimos de nuestra religión cultural. ¿Y cuántos de nosotros realmente teníamos una relación con Dios? Yo no. Yo iba a la iglesia a lo mejor 2 o 3 veces al año, se los he dicho varias veces. Quinceañeras, bodas y cualquier otro evento donde haya algo de comer. ¿Ah? Y les voy a decir algo honestamente, cuando yo iba, yo sentía como que yo le estaba haciendo un favor a Dios. Yo así salía. Como que yo le hice un favor a Dios. Qué triste. Porque no tenía una relación con Cristo. Puedes ir a la iglesia y no tener una relación con Cristo. Amén. La palabra de Dios aquí dice, no dice que la iglesia aumentaba, sino dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Dice, gran número así de hombres como de mujeres. Dice, tanto que sacaban, ahora pongan atención a esto poderoso, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Dice el texto que la gente estaba sanada por la sombra de Pedro? ¿Verdad que no? No dice el texto. Dice que ellos creían, ponían las camas y los lechos
para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre él. Qué increíble. Dios estaba usando a Pedro de tan gran manera que la gente había creído que Pedro, si él venía caminando por la calle, iba a comer un taco con Juan, ¿verdad? O un falafel, no sé, una pita o algo ahí, ¿verdad? De lamb or whatever. Y luego iban a comer hummus. Tengo hambre, guys. Siempre tengo hambre aquí arriba, ¿verdad? Siempre tengo hambre aquí arriba. So iban caminando, y de repente la gente ponían las camas y los lechos. Pensaban que si, ojalá la sombra de Pedro los toque. Tanto está usando Dios a Pedro. Eso es lo que es un verdadero apostolado. Right? Eso es lo que es un verdadero apostolado. Pero tengamos cuidado con este texto, porque no dice la palabra. Porque ves, tú puedes pensar que a lo mejor la sombra de Pedro te va a sanar. Pero el texto no dice que eran sanados por la sombra de Pedro. Porque es Dios el que sana. Y ves, si la sombra de Pedro hubiera hasta sanado a gente, ¿qué hubiera pasado? La gente le hubiera estado dando gloria a ¿quién? A Pedro. Right? Y Dios no le va a dar su gloria a nadie más. Podemos pensar, y esto me lleva a nuestro punto, tercer punto que tenía en mis notas, que no tenemos hoy. Tengamos cuidado una vez más, guys. ¿Han ustedes oído escuchar de los ministerios para de sufrir? ¿Alguien? Yo antes podía ser ¿cómo se dice? Antes podía ser hablar como los brasileños, y si tú traes tu dinero, Dios te va a sanar y te voy a vender esta agua bendita, y con esta agua bendita tú aquí la oras y te la untas por tu cuerpo y Dios te va a sanar. Su pastor está loco, ustedes lo saben. Pero ustedes han visto los comerciales donde venden el agua bendita, y si te la untas, o venden toallas, y son toallas benditas, y si te la tocas, ¿qué va a pasar? Guys, eso es pura falsedad. Es robo del pueblo de Dios. Es abuso del pueblo de Dios. Es como creer que por la sombra de Pedro puede ser sanado. El único que puede sanar es Dios. Y como aprendimos en Hechos capítulo 3 o 4, el cojo que estaba en el templo, 40 años. De hecho, Jesús subía al templo a predicar y a orar. ¿Y cuántas veces no pasó por el cojo? No lo dice el texto, pero podemos asumir fácilmente, y no lo sanó en ese momento, porque Dios sabía que Jesús, que él iba a ser sanado en otro tiempo para traerle gloria a Dios. Tengamos cuidado, guys, con esas cosas, ¿verdad? Y luego el verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, una vez más, de que Dios se estaba moviendo, Dios se estaba moviendo. Dios estaba usando a Pedro, Dios estaba usando a Juan. Sanaron al cojo, o Dios lo sanó por medio de ellos. Y Dios está sanando a todo mundo ahorita, pero no era por la sombra de Pedro. No era por agua bendita. No era por una toalla mágica. Era por el poder del Espíritu Santo que está obrando para traerle gloria a nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Aquí nos vamos a quedar esta tarde, guys. Yo sé que este estudio va a ser un poco corto. Como les digo, I'm sorry. Mi laptop, ahí se quedaron mis notas. Y ahí están. Ahí están. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, sí, Dios estaba usando a los apóstoles de gran manera. Y había un temor sano en el pueblo de Dios en este tiempo. Tan sano que nadie se atrevía a juntarse a los verdaderos apóstoles. No va a ser que yo me acerque a Pedro y me haga una pregunta y ahí queda. Right? No va a ser que me haga una pregunta Pedro y ahí caigo. Pedro, tú mejor te quedas acá. Yo me voy acá con nosotros que no somos apóstoles, right?
Pero hoy en día tenemos personas que tristemente se quieren poner el nombre del apostolado. Yo lo entiendo. Sí, significa uno que es enviado. Lo entiendo. Pero hay muchas personas en la palabra de Dios que no llevan el nombre de apostolado que Dios usó de una manera grande. Ok, grande. 2. Podemos venir a la iglesia y no conocer a Cristo Jesús. Que ese no seas tú. Podemos venir a la iglesia y no conocer a Cristo Jesús. La iglesia estaba creciendo. Bueno, la verdad, disculpen, porque aquí me voy a corregir yo mismo. Los que creían en el Señor estaban aumentando y creciendo. Amén. Y qué fácil es confesar al Señor. Qué fácil es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es Señor. Y dice la palabra de Dios que serás salvo. Amén. Serás salvo. Y 3. Si Dios obra de maneras sobrenaturales, no somos ignorantes a esos. De hecho, Dios puede tomar un burro y usarlo como lo hizo con el profeta. Amén. Estamos hablando de un verdadero burro. Pero aquí la gente creía que podían solo poner los lechos y las camas en las calles y cuando pasaba Pedro y que la sombra de Pedro los podía sanar. No, Dios no le va a dar su gloria a nadie. Es el Espíritu Santo que estaba sanando a través de los apóstoles. So, tengamos cuidado también nosotros. No nos dejemos ser trasquilados, guys. Si tú quieres una sanación, déjame te digo, lo que haces, te arrodillas en tu cuarto, en tu lugar privado. Si quieres hablar con un pastor o con un hermano, con una hermana que te unjan con aceite, oramos, clamamos y le vamos a pedir a Dios que te sane. Si Dios escoge sanarte en ese momento, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios dice no ahorita, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay veces Dios dice no, gloria a Dios. Amén. Yo les voy a decir una cosa. De los 32 años yo fui diagnosticado con artritis reumática. Yo tengo artritis reumática. Yo tomo prednisona y tomo una medicina que se llama metotrexate, que básicamente baja mis niveles de glóbulos blancos en mi sangre para que mi artritis no me afecte. De hecho, este brazo ya no lo puedo estirar. Si pueden ver aquí. Tengo 3 discos herniados en mi espalda también. Y todos los días vivo mi vida en dolor. Y yo por años le rogué al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y Dios dijo, no. Ok. Pero les voy a decir algo. ¿Saben lo que Dios me ha dado? Me ha dado gracia. Me ha dado gracia para lidiar con estas enfermedades. Gracias a Dios no ha pedido mi habilidad de poder salir a chambear. Gracias a Dios no ha pedido mi habilidad de caminar. Hay personas que han perdido su habilidad de caminar. Dios me dijo no ahorita, porque yo sé que cuando llegue a su presencia voy a tener un nuevo cuerpo. Voy a recibir un nuevo cuerpo. Amén. No estemos cayendo en esas trampas de que gente nos tome ventaja, guys. All right, guys. Con eso, la semana que viene continuamos con el libro de los Hechos. Los quiero invitar el jueves a las 7. Ya empezamos nuestro estudio semanal. Ya llevamos 2 semanas. ¿Te divertiste el jueves? ¿Verdad que sí estuvo chido? Estuvo chido. Nos divertimos. Hay cafecito, hay panecito. Estamos estudiando Génesis a Apocalipsis. Ya vamos en Génesis capítulo 5. Right? 5. Ya cubrimos 4 capítulos o 5 capítulos. Los invitamos cada jueves a las 7 aquí en el cuarto Agape. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos. Señor, tú eres bueno porque no nos vas a abandonar nunca. Y yo te pido que les hayas hablado al corazón a tu pueblo. Fue un estudio difícil. Pero somos tu pueblo y aquí estamos. Llévanos con bien. Señor, úsanos grandemente. Ayúdanos a ser buenos testigos, que demos buen testimonio. Ayúdanos, Padre, a siempre testificar de Jesús, glorificar a Jesús. Y ayúdanos, Padre, a sacar a otros del engaño. Y ayúdanos, Padre, a traer mucha gente que te conozca y de su vida. Ayúdanos a caminar en gracia y en amor, porque nos has llamado a caminar en gracia y en amor. Señor, te bendecimos. Bendice a tu pueblo grandemente, Padre. Bendice a tu pueblo. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén.